Buenas noches con todos. Buenas noches, Magister. Buenas noches, Magister. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Magister. ¿Sí? Ya, si Sí, tenemos escucho. alguna interferencia, por favor, me avisa porque tengo algunos problemitas con el internet. Muy bien, Magister. Lo que vamos a explicar ahora corresponde directamente a lo que es auditoría a efectivo y equivalente de efectivo. Vamos a compartir el material. ¿Se puede visualizar? Sí, Miss. Bien. Lo que vamos a ver ahora corresponde directamente a lo que es auditoría de la cuenta 10. Cuando nosotros hablamos de lo que es auditoría de la cuenta 10, estamos hablando directamente de lo que es caja chica, estamos hablando de fondo fijo, estamos hablando de lo que es cuentas corrientes y entre otros rubros que también se consideran dentro de la misma. La auditoría tributaria se efectúa en caja. Siempre hay que recordar que es imposible. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Magister, ¿Están bueno, no se escuchando? escucha interpretado. Entrecortado. A ver, por favor, un segundito. Me van a disculpar, chicos. Voy a tratar de hacer la sesión, pero como está grabado, ustedes la van a volver a escuchar, por favor, ¿ya? Y si hay algún problema, la volvemos a repetir la siguiente semana. Lo que estaba indicando era que cuando tenemos que ver qué cantidad es la que tenemos dentro de la empresa. Entonces, por consiguiente, es importante saber
diferenciar cuál es lo que tiene que ir como caja chica y qué es lo que tendría que considerarse como dinero en cuenta corriente, porque muy aparte es lo que es fondo fijo. A ver, espérenme chicos un segundo. Dentro de una empresa, nosotros no podemos tener grandes cantidades de dinero considerado como caja chica. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si una empresa de repente tiene considerado dentro de caja 1.000.000 de soles como caja dentro de la empresa? ¿Es factible? ¿No es factible? Magíster, buenas noches. No es factible porque las cajas chicas solamente son para gastos pequeños y inopinados, que pueden ser como compras de materiales o gastos que se pueden ocurrir de una manera improvisada. Exactamente. Entonces, nosotros sabemos que cuando tenemos dinero dentro de caja, lo que tenemos que saber es que ese dinero solamente son para compras que se necesite en ese momento, como puede ser de repente algún repuesto, como puede ser de repente útiles de oficina, accesorios de limpieza, etcétera. Entonces, por consiguiente, ahí es donde se aplica lo que es una auditoría por parte de la Administración Tributaria cuando se refleja ciertas cantidades de dinero que no es factible que una empresa pueda considerar. Ya chicos, disculpen. A ver, les estaba indicando que es un poco complicado manejar cierta cantidad de dinero dentro de una empresa. Uno de los motivos por los cuales se cambió lo que es la facturación electrónica
cuando se indicaba si era efectivo, transferencia, y después modificaron y ahora es al contado y crédito, es justamente para que la administración tributaria pueda tener conocimiento de cuánto es lo que debería ingresar a una cuenta corriente y cuánto es lo que debería ingresar directamente en efectivo. Pero así con todo, supongamos que en un día ingresa cierta cantidad de efectivo a una empresa por ventas que pueden ser al contado, necesariamente por parte de lo que es el área de caja, ese dinero tiene que ser depositado en cuenta corriente. Entonces, el hecho es que la administración tributaria ahorita lo que puede hacer es controlar y manejar todo lo que es en este caso el movimiento que tienen las distintas entidades financieras por el hecho de que las empresas tienen cuenta corriente ahí. Entonces, un primer punto y lo que es importante es el hecho de verificar en los estados financieros alcanzados por gerencia el saldo contable final del efectivo en caja. Entonces, si nosotros manejamos lo que es caja chica, por consiguiente es ilógico que podamos manejar 1 millón de soles. ¿Por qué? Porque estaría considerado que de repente las ventas que se realizan y la forma de cancelación no es la adecuada. Y por otro lado, considerar que puede existir lavado de activos. El siguiente punto es, se debe verificar los distintos movimientos diarios del efectivo registrados en el libro caja. Este punto parte directamente desde las empresas o el tipo de empresa que se maneja y por consiguiente, el hecho de que de repente pueda aplicar un tipo de régimen, porque recuerden ustedes que no todas las empresas pueden manejar un libro caja, pero sí se puede considerar directamente para control. Se debe verificar las ventas que se han realizado, sobre todo las ventas que son al contado, los cobros parciales, anticipos y alguna separación de repente de mercadería. El hecho de poder modificar de repente al momento de emitir un comprobante de pago electrónico, mayormente ventas, recuerden que hay dos opciones, que es al contado y que es al crédito. Normalmente al contado se considera que es dinero en efectivo, pero ahora, por el hecho de que podemos manejar distintos medios de pago, ya no hay forma de que nosotros podamos considerar ello, por el hecho de que normalmente la mayoría de personas, no todos, eso sí, manejan directamente algún medio de pago, que puede ser el Yape, que puede ser el Plin, las transferencias bancarias, etc. Para los cobros parciales o los anticipos, necesariamente ese dinero tiene que ser entregado o depositado en cuenta corriente, más no ser entregado en efectivo, por más que sea un monto pequeño. Me refiero que así no se aplique lo que es la ley de bancarización. Si es que yo voy a entregar un anticipo de 100 soles, la norma indica que necesariamente esos 100 soles tiene que ser depositado en cuenta para que se refleje que sea un anticipo de cliente. Y por último, el punto que se debe preparar un papel de trabajo, una estructura, una cédula, en el caso de que tengamos movimientos en moneda extranjera. Recuerden ustedes que nosotros podemos provisionar una operación a un determinado tipo de cambio y por consiguiente las cancelaciones se realizan a un tipo de cambio distinto. Y entonces tenemos que verificar y registrar en una cédula aparte dichas operaciones y ver cuál es la diferencia, ya sea considerada como ganancia o como pérdida. Uno de los puntos importantes es que la administración tributaria solicita que se realicen, en este caso, arqueos de caja. Esos arqueos necesariamente tienen que ser realizados dentro de una empresa. Por ejemplo, la empresa Totus, Saga, que tienen distintas cajas y en distintos lugares del mismo almacén, se solicita que exista un arqueo y tiene que realizarse en todas las cajas de manera simultánea y sin previo aviso. Y esa es justamente la palabra que usó su compañero, de forma inopinada. Debo efectuar un arqueo de caja también de fondo de caja chica o fondo fijo. Hay que diferenciar cuándo es
caja chica y cuándo es fondo fijo. La caja chica es la que normalmente tenemos un dinero para algunas compras, algunos gastos eventuales. En el caso de que por X motivos se termine o se gaste en, el dinero de lo que es caja chica, se podría utilizar el fondo fijo, pero dicho fondo tiene que ser repuesto, ya sea de forma semanal, ya sea quincenal, ya sea mensual. Debo levantar un arqueo de caja tanto de efectivo como de fondo fijo en el caso de que se haya gastado dicho fondo. ¿Qué es un arqueo de caja? Un arqueo en este caso es el conteo físico de dinero que se encuentra en la caja de la empresa. El conteo debe realizarse en simultáneo en todas las cajas de la empresa y de forma inopinada, significa sin previo aviso. Aquí tenemos un pequeño caso donde indicamos directamente la fecha en que se está realizando en sí no el arqueo, simplemente una verificación de movimientos. El responsable que está a cargo de este dinero, la periodicidad que en este caso la entrega o reposición es semanal y por consiguiente de cuánto estamos hablando. 10,000 soles. Entonces, tenemos ahí, el primero es un cheque que gira la empresa directamente para reponer ese fondo fijo, que es autorizado por gerencia general, 10,000 soles. El siguiente es un recibo de caja movilidad interna a un trabajador X, que es autorizado por el jefe de finanzas. El siguiente es la reparación de diversos sanitarios en el área de ventas, autorizado por el jefe de área. El retiro de efectivo del socio mayoritario no autoriza a nadie. El consumo de alimentos, atención a clientes por pagar de gerencia de ventas y gerencia general, autorizado por el gerente. Y por último, el préstamo de efectivo a un trabajador, que también es autorizado por gerencia general. Entonces, en este caso tenemos un movimiento de salidas de dinero que equivalen a 5,750. Del monto de 10,000 soles que se entregó como fondo fijo, queda un saldo de 4,250. Por consiguiente, al momento de hacer el arqueo de caja dentro de la empresa, después de haber verificado la información anterior, deberíamos tener esa cantidad, 4,250. Entonces, se verifica que existen 5 billetes de 10, 3 billetes de 20, un billete de 50, 2 de 100, uno de 200. Entonces, total billetes, 560 soles. En monedas, indicamos que tenemos 5 monedas de 10 céntimos, 10 monedas de 20 céntimos, 20 monedas de 50 céntimos, 3 monedas de 1 sol, 4 monedas de 2 soles y una moneda de 5 soles. Entonces, sumado en monedas, directamente tenemos 28,50. Entonces, al momento de hacer el arqueo de caja, verificamos que en dinero solo se tiene 588,50. Si tenemos que verificar lo que hemos gastado en fondo fijo, que según relación de la diapositiva anterior, 4,250. Entonces, ¿qué significa? Que eso es lo que hemos debido encontrar al momento de hacer el arqueo, pero solamente tenemos 588, significa que existe un faltante de dinero. Al momento de realizar la auditoría, la administración tributaria detecta que ese faltante necesariamente, o por ese faltante necesariamente tiene que pagarse impuesto a la renta. ¿Por qué? Por el hecho de que al momento de realizar dicha auditoría no se encontró ese dinero. Recuerden ustedes que al momento de indicar que se repara, significa que tenemos que adicionar un importe a la base de cálculo del impuesto a la renta. Por lo tanto, tendríamos que pagar 1,080 soles como impuesto a la renta por ese faltante. Y en este caso se considera directamente una diferencia o una adición
permanente. ¿Por qué se considera permanente? Por el hecho de que no hay forma de solucionar. Ustedes dirán, ¿qué pasa si de repente por ahí alguien devuelve ese dinero? Igual, necesariamente la administración tributaria indica que no debe faltar dinero dentro de la empresa. Esperen un momento, chicos. Bien. Entonces, explicando ello, se considera una diferencia permanente. Significa que ya no hay solución a si alguien devuelva ese dinero que de repente por ahí lo pueden haber retirado para algún gasto y no tiene sustento. En el siguiente es la rendición de la movilidad. Hemos indicado que las movilidades son gastos aceptados tributariamente siempre y cuando estos gastos sean registrados dentro de un libro de planillas que tiene que ser legalizado y que sea considerado directamente para trabajadores que laboran en la empresa y están en relación de dependencia. Entonces, si la empresa entrega de repente 1 sol, 2 soles a un trabajador que tiene relación de dependencia, significa que está en planilla. Por consiguiente, ese gasto es aceptado tributariamente y tiene que registrarse dentro del libro de planillas. Pero ojo, ese gasto por día necesariamente tiene que ser hasta un máximo del 4% de la remuneración mínima vital. Considerando ello, ustedes indicarán, pero si es gasto aceptado tributariamente, entonces, ¿por qué tenemos que reparar? Por el hecho de que la movilidad que se le ha entregado al trabajador indica que no ha rendido para qué ha sido. Entonces, por consiguiente, al momento de verificar el libro de planillas, no han detectado ese punto donde se tiene que colocar hacia dónde se dirige el trabajador al momento de entregar la movilidad. Indica movilidad sin rendición de parte del trabajador, 50 soles. Pero aquí está dando la opción de que todavía se puede solucionar. Por eso es que se considera diferencia temporal. Y por el hecho de considerar un reparo, se tiene que pagar impuesto a la renta. Si para el año siguiente el trabajador trae el sustento de que de repente ha llevado los documentos a la SUNAT, se ha ido a comprar un repuesto, se ha ido a dejar documentos a una entidad financiera, entonces en ese caso se puede deducir ese importe. Significa que en este año pagamos impuesto a la renta y para el año siguiente ese pago que se hizo se puede deducir. Deducir significa restar. En el caso de lo que es reparación de sanitarios del área de ventas, indica que es autorizado directamente por el jefe de área. Recuerden ustedes que las únicas personas que pueden autorizar algunos pagos, algunas cancelaciones, es el gerente general y si existe autorización para el jefe de finanzas. Y aparte de ello, no entrega ningún comprobante de pago. Entonces, por consiguiente, también se considera significa que todavía tiene solución por el hecho de que está considerándose como temporal. Cuando traiga la documentación correspondiente, podemos deducir al siguiente año. En el caso de lo que es el retiro del dinero del socio mayoritario y que no hay en este caso autorización de entrega, es automáticamente gasto no aceptado tributariamente, por el hecho de que si es socio de la empresa, no tiene por qué retirar dinero de la empresa, y menos si es que no tiene autorización. Entonces, automáticamente se considera gasto no aceptado tributariamente, se adiciona, se considera permanente, por el hecho de que así lo devuelva, igual ya no tiene validez, porque se tiene que pagar impuesto a la renta por ello. Y si ustedes ven al lado derecho, hay una columna que dice 5% por distribución. Cuando
una empresa tiene utilidad y dentro de lo que es las sesiones extraordinarias está lo que es el pago de dividendos, entonces se entrega cierta cantidad de dinero a los socios de acuerdo al porcentaje de acciones que tengan. Entonces, en este caso, como el socio retiró dinero de la empresa sin previa autorización, por consiguiente, se está considerando como un adelanto del pago de dividendos. Y por ese pago de dividendos, necesariamente tiene que pagar el 5% del monto retirado, que se llama justamente 5% por pago de dividendos, que es el impuesto a la renta que le corresponde pagar al socio. En el caso de lo que es el consumo de alimentos, igual atención a clientes por pagar, gerencia de ventas, gerencia general. La norma dice que todos estos gastos de representación son aceptados tributariamente siempre y cuando no excedan el 0,5% de los ingresos netos anuales. Pero ¿qué pasa en este caso? Que el monto que se está considerando es por gastos de representación, pero recuerdan ustedes que tiene que ser un comprobante detallado por el hecho de que se considera consumo de alimentos, entonces nadie sabe exactamente qué es lo que se gastó. Entonces, ¿qué se considera? Se considera directamente una adición permanente. Por otro lado, y el último punto es la verificación de acuerdo con el trabajador para el descuento de planilla. Cuando una empresa otorga un adelanto de dinero o de repente un préstamo a un trabajador, en la empresa lo que tiene que hacer es depositar el dinero del préstamo en la cuenta del trabajador. ¿Para qué? Para que la empresa le pueda ir descontando a través de las boletas de pago. Entonces, si se ha prestado dinero y no se ha hecho ninguna devolución a través de una boleta, se considera como diferencia temporal. ¿Y cuándo podemos dar solución? Cuando ya se comience a regularizar este préstamo y se comience a hacer la devolución dentro de las boletas. Entonces, lo temporal es que todavía podemos solucionarlo, ya sea al siguiente año o de repente los siguientes años. Pagamos impuesto a la renta hoy y si son temporales, los deducimos o los restamos los años siguientes. ¿Qué pasa en el caso de lo que es una auditoría tributaria a cuentas de efectivo en cuenta corriente? Para la administración tributaria es mucho más fácil verificar los movimientos que tiene el contribuyente o la empresa a través de sus aplicativos. Recuerdan ustedes que dentro de la clave SOL hay una opción de poder verificar la cantidad de movimientos que tiene cada una o cada empresa en las distintas entidades financieras. Dentro de los sistemas de facturación no es algo que está obligado, pero se debería colocar la forma de pago. Si es que se paga en cheques, si es que se paga en transferencias, si es que se paga de repente con Yape, etc. Entonces, es una forma de poder controlar la información que ingresa. Y por consiguiente, si es que sabemos que la empresa emite comprobantes de pago por montos mayores a 2.000 soles, significa aplicando la ley de bancarización, sabemos que tiene que ser pagado o cancelado a través de un medio de pago. Y ahí es donde cruza la información la administración tributaria, por el hecho de que si no detecta esa información, entonces automáticamente lo que considera es que la otra parte significa que el cliente no va a poder considerar ese comprobante o pagar, o perdón, o en este caso utilizar el crédito fiscal. ¿Qué pasa si dentro de una empresa verifican que las ventas realizadas en un mes es 10.000 soles? Ese monto de 10.000 soles tiene que estar depositado en cuenta. Pero haciendo
no aplica lo que es el depósito en cuenta por el hecho de que podría ser considerado en efectivo. Bien, en el caso de lo que es las cuentas corrientes, acá podemos realizar las conciliaciones bancarias, comparar el saldo que tengo en libros bancos versus el saldo que muestra las entidades financieras en los estados de cuenta mensuales que remiten a los clientes, que mantienen cuentas corrientes operativas. Bien. Acá. Entonces, lo más común y lo más clásico es justamente el movimiento o los saldos que encontramos dentro de los estados de cuenta y los saldos que encontramos dentro de los libros contables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar ahí? Lo que tenemos que verificar ahí es justamente que los saldos coincidan unos con otros. La primera me dice que tenemos una cuenta en el Banco de Crédito, moneda nacional, luego es moneda extranjera, luego lo que es moneda nacional en el mismo banco, pero con otro nombre. Luego tenemos otra en el Continental. Las características que tenemos ahí, según saldo, según balance en soles y en dólares. En el primer caso me dice que tenemos según balance el 31 de diciembre 20.084. Y según el banco, cuando nos manda el estado de cuenta, nos indica que tenemos 32.000. Entonces, existe una diferencia. ¿Qué pasa con esa diferencia? Cheques girados y no cobrados, según anexo. Ahorita lo vamos a revisar. En la siguiente cuenta tenemos ahí igual según balance y según el estado de cuenta, pero que en este caso sí coincide, significa que no existen diferencias. Luego tenemos en el Banco de Crédito moneda nacional de cafetería específicamente un importe según balance de 886.000 y según el estado de cuenta 905.000, que también existen cheques girados y no cobrados. Y por último, también existe diferencia entre lo que es el balance y lo que es en este caso el estado de cuenta, pero la única diferencia que en este caso está reportando un dato diferente. ¿Y qué es lo que me dice como observación? Cheques girados y no cobrados y depósitos no reconocidos por el banco. Entonces, analizando la primera cuenta, tenemos ahí la diferencia de 12.182. ¿De dónde procede esa diferencia de cheques que han sido girados, pero que aún no han sido cobrados por ellos? Por ejemplo, estamos a fin de mes, de repente 31 de enero, y que resulta que le giro un comprobante de pago a mi proveedor, cancelando una factura. Contablemente, nosotros tenemos que registrar esa cancelación por el hecho de que estamos girando el comprobante de pago y que se le ha entregado al proveedor. Pero si es 31 y por consiguiente de repente le estoy entregando a las 5 de la tarde, el proveedor no tiene tiempo de ir a cobrar ese cheque, ¿qué es lo que va a pasar? Que contablemente para nosotros estamos descargando dinero en la cuenta. De que lo haya cobrado o no, esa es otra cosa.
Y entonces, al momento que tengo que registrar estados financieros, voy a descontar el importe porque ya lo pagamos. Pero ¿qué resulta? Que según el banco, como ese cheque no ha sido cobrado a fin de año, fin de mes, entonces no tiene por qué descontarlo. Es por ello que existe un monto en exceso. Ellos van a tener el dinero normal. Cuando ya venga el proveedor al banco a cobrar su cheque, ahí de repente podemos igualar. Por eso es justamente el hecho de tener cheques girados y que aún no han sido cobrados. Por el hecho también que a veces uno les entrega los cheques y de repente ha sido viernes, sábado y recién lo pasa a cobrar el lunes. Pero recordemos que nosotros tenemos que contabilizar todo ello. El siguiente, no hay diferencias, pasemos al tercero, igual. Se está girando cheques y no han sido cobrados. ¿Qué pasa en el último punto? En el último, donde tenemos más en la empresa y menos en el banco. Recuerden ustedes. ¿Deseas preguntar algo, Maritza? Sí, magíster, buenas noches. Buenas Magíster, noches. ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando se han girado cheques, la persona que no ha cobrado, pero ya estos son, por ejemplo, desde el año 2022 y no han sido cobrados? A algunos que he podido ubicar, les he llamado y les he preguntado que por qué motivo no han cobrado el cheque que han llevado. Y me dicen ellos que lo han perdido y por eso es que ya no lo han cobrado y eso ha quedado ahí en tránsito. En ese caso, magíster, ¿qué se podría hacer? Para empezar, si no ha sido cobrado necesariamente ese dinero no tiene que haber salido de la empresa. Entonces, pero recuerden que los cheques solamente tienen validez dependiendo 60 días o 120 días. Entonces, si me estás hablando de cheques del año 2022, esos cheques ya no son válidos. Entonces, por ejemplo, como esto sigue figurando en tránsito en el sistema, en el registro CIAF, me dicen que no se puede anular mientras que no se tenga el cheque. En este Exacto. caso, En ¿cómo el podría estado ser? es un Si es que no tengo el poco, cheque. es que lo que pasa es que en el estado es un poco difícil. Por ejemplo, manejar algunas operaciones. Por ejemplo, lo que tendría que hacer la entidad del estado es solicitar un reporte o un duplicado al banco para que tenga justamente el detalle de que no, y que el banco emite una carta indicando que ese cheque no ha sido cobrado. Allá, entonces la entidad tendría que solicitar un Claro, duplicado de los sí. cheques para poder anularlos y tenerlos, que no han sido cobrados y tenerlos ya, y para poder anularlos del registro, ¿no, Miss? Claro, inclusive si es que es factible, el banco podría emitir, no sé si es aceptable eso, o no sé si es, mejor dicho, permitido, pero que emita un documento indicando que esos cheques no han sido cobrados a la fecha. Ah, O sea, ya, ya no Miss. duplicados, sino sí, Ya, que simplemente un solamente documento. que ellos, claro, que ellos confirman, ¿no? Si el cheque ha sido cobrado o no. Exactamente. Ah, ya, Miss, gracias. Miss, y otra cosita. Y Magíster. la conciliación de enlace con respecto a la conciliación que se hace de las cuentas corrientes, para hacer esa conciliación, ¿cómo se podría hacer eso, Miss? Lo que pasa es que las conciliaciones normalmente se hacen o deberían confirmarse a los primeros días de cada mes. Pero recuerda que actualmente ya tenemos acceso a verificar los movimientos dentro del mismo aplicativo, dentro de la misma plataforma. Entonces, para no estar esperando al último mes, nosotros podemos saber cuánto es lo que tenemos de saldo contable y cuánto es lo que tiene el banco de repente en un día. ¿Sí? Ah, ya, sí, sí, ajá, las conciliaciones sí las hago mensualmente, las conciliaciones, pero ahora
tengo que hacer, como ya ha finalizado el periodo del 2023, tengo que hacer la cuenta de enlace, entonces todavía no, como no tengo referencia cómo hacerlo todavía, entonces, por eso es la consulta que decía, Miss. Gracias. Ah, ya, ok. A ver, Hilda creo que desea participar. Hilda. Bien, creo que no está muy bien su internet de Hilda. Bien, terminemos esta parte. Cuando nosotros tenemos más dinero dentro de la empresa contablemente y menos dinero en el banco. Uno dice que es porque pueden haber cheques que han sido girados y no cobrados. En este caso la cantidad es 13,000 soles. Pero ¿qué pasa con la otra parte cuando registramos contablemente depósitos que el banco todavía no ha recepcionado? Por eso dice depósitos no registrados en banco. Por ejemplo, el hecho de que de repente una empresa del banco que pertenece, mejor dicho, o que tiene cuenta en el Banco Interbank, hace una transferencia al banco de crédito. Entonces, ¿recuerdan ustedes que a veces algunas entidades no pasan lo que es el depósito automáticamente? Y mayormente, si es que es viernes, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente va a pasar para el día lunes. Pero nosotros contablemente sabemos que sí han entregado el depósito, o sea, sí han depositado o sí han hecho transferencia. Y para eso, y la prueba es justamente que nos envían pues por foto, ya sea por PDF, el detalle de la transferencia, pero que recién va a ser confirmada el día lunes. Entonces, en muchos casos pasa eso cuando se realizan transferencias interbancarias. Transferencias interbancarias. Entonces, en este caso, depósitos no registrados en banco, que es 134,000, menos todos los cheques girados y no cobrados, sale justamente esa diferencia. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Magíster, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Me escuchan? Magíster, sobre el tema del anticipo, ese rato mi conexión estaba, no le entendí bien, Magíster. En lo que es el anticipo, si me da el cliente en efectivo, o sea, no llega a ser considerado como anticipo, solo se tiene Y que depositar. lo que pasa, lo más correcto es que el anticipo sea depositado en la cuenta, pero si por X motivo como sugerencia te entregue en efectivo, lo recomendable es que tú lo deposites para que sea en este caso un ingreso aceptado. Lo que pasa es que la administración tributaria no solamente verifica lo que es el cumplimiento de la ley de bancarización por parte del contribuyente que va a utilizar el crédito fiscal, sino que también verifica la información que manejan, en este caso, por las ventas emitidas. Entonces, ¿cómo nosotros registramos un anticipo? Por cada anticipo tenemos que girar un comprobante de pago. Entonces, ¿qué implica el hecho de depositar el dinero de un cliente como anticipo en una cuenta que tú tengas que emitir un comprobante de pago? Porque si tú lo recepcionas en efectivo, a veces omites ese dato, omites la emisión del comprobante de pago, cosa que no es correcto. Gracias, Magíster. Ok, José. ¿Alguien más? Bien, chicos, hasta ahí la sesión del día de hoy. La siguiente semana hacemos lo que es una auditoría de inventarios. Luego hacemos también una presunción, pero en este caso de operaciones realizadas con servicios. Recuerden que la próxima semana, si no me equivoco, es nuestra última semana de sesión, porque ya la subsiguiente son los exámenes finales. ¿Ya? Vamos a considerar la asistencia. Acuña Brigitte.
Arana Diego. Presente, Atanasio Magister. Miguel. Buenas noches. Presente, Magister. ¿Quién es? ¿Quién no es? Brigitte. Acuña Villanueva, Magister. Ok. Diego. Miguel. Presente, Magister. Arana Laura. Ok. Ayala Real Piura, Manolo. Magister. Ayala Manolo. Pardales Ailén. Bendezú Juan. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Berrospi Roger. Cabello Elías. Calderón Sheila. Calero Brenda Luz. Presente, Magister. Buenas noches. Buenas noches. Castillo Diego. Pala José. Presente, Magister. Ok. Carita Jenny. Presente, Copa Magister. Ruth. Buenas noches. Buenas noches. Copa Ruth. Cobos Luis. Copa Ruth presente, Condolio Magister. Julio. Buenas noches. Presente, Ok, Magister. Ruth. Cobo Luis. Ok, Luis. Ok, Ruth. Ofelia no está. Cueva Flor de la Cruz en Yerber. Delgado Darlín. Díaz Edson. Domínguez Lucy. Echevarría Milagros. Presente, Magister Echevarría Fasabi. Buenas noches. Buenas noches, Milagros. Falcón Luz. Flores Nicole. García Gaby. Flores Nicole, Magister. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Nicole. Falcón Hurtado. Presente, Magister. Buenas noches. Ok. García Gaby. Gaby. Presente, Miss. Ok. Jerónimo Cristian. González Jonathan. Hilares Jessica. Guaitán Miriam. Laime Wilmer. Lanchipa Kelly. Laime presente, Magister. Ok, Wilmer. Laurente Leslie. Yasa Elizabeth. Luque Jennifer. Presente, Miss Laurente. Buenas noches, Ok. Miss Laurente, presente. Ok, Luque Leslie. Mercado. Presente, Magister. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Doris. Medrano Giancarlos. Mejía Jesús. Medrano presente, Magister. Ok, Giancarlos. Mendoza Erika. Mendoza Víctor. Mera Carla. Mendoza Erika. Mendoza. Presente, Magister. Buenas noches. Ok, Mendoza Erika. Víctor. Presente, Ok, Víctor. Murillo Hilda. Ortega Brasilia. Palacín Miriam. Ortega Brasilia, Magister. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Hilda está por ahí. Palacín Miriam. Magister, Guerra, Magister. Ok. Parda Benelli. Parda Benoli. Pérez Jack. Pardavé Ponce Nelly, Magister. Ok. Pérez Maritza. Rado Jefferson. Ramírez Vivian. Presente, Magister. Maritza Pérez. Ok, Maritza. Ramón Marlin. Ramos Rolando. Ríos Rosa. Rodríguez Juan. Rojas Marisol. Romero Graham. Romero Graham. Buenas noches, presente. Magister Rojas Lazo.
Ok, Marisol. Ok. Ok, Graham. Rosas Inés, Ruiz Gladys, Soto Jennifer. Ruiz Gladys Rosas presente. Inés, presente. Saavedra. Ok, Inés. Ruiz Rodríguez Gladys Saavedra, presente, presente, Miss. Miss. Ok, Gladys. Aquí escuché una voz de un jovencito. A ver, por favor. Rodríguez Saavedra, Miss. Juan Pablo. Juan Pablo, estás durmiendo, creo. No, Miss, estoy un poco ronco. Mucho has cantado. Tineo Dilcia, Truyen Kedid, Vargas Nori. Vázquez Carmen, Villacres, Cristina, Villafuerte Erika. Presente Magíster Villafuerte. Ok, Erika. Se me estanza, Miss. Ok, Carmen. Yaña Clusivet, Yucra Yurema, Yujra Edi. Buenas noches, Magíster Yucra Carrillo. Presente. Ok, Yurema. Los demás no están. Ya, chicos, entonces hasta ahí la sesión. Continuamos el día miércoles. Buenas noches a todos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Magíster. Buenas Buenas noches, noches. Miss. Buenas noches. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas noches, chicos. Buen fin de semana. Muy mañana, Magíster.